Muy pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más aquí listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblico, mis amados. Muy agradecidos con Dios por este día, agradecidos por su misericordia y por su favor hacia con nosotros. El día de hoy nos encontramos en el capítulo número 28 de estos devocionales de vida con propósito, llevando por título el día de hoy: presentimientos malignos. La base se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 15. Nos dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Ay, ¿qué le parece este proverbio, Sí lo había usted escuchado anteriormente. Mire lo que nos dice por aquí la autora respecto a este versículo. Poco después de que comencé a estudiar la Biblia seriamente, sentí una atmósfera opresiva a mi alrededor. Todo parecía sombrío, así como si algo malo estuviera a punto de ocurrir. No era algo que pudiera explicar, solo un sentimiento vago y atemorizante de que algo maligno o malo estaba a punto de suceder. Oh Dios, oré. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este sentimiento? Apenas acababa de pronunciar la pregunta cuando Dios me habló: presentimientos malignos. Tuve que meditar en eso durante varios minutos. Nunca había escuchado la frase antes. Dios me había hablado y me quedé en silencio delante de Él para poder escuchar las respuestas. Primero que nada caí en cuenta de que mis ansiedades no eran reales. O sea, no estaban basadas en circunstancias o en situaciones verdaderas. Estaba teniendo problemas como la mayoría de nosotros, pero no eran tan graves como el diablo estaba queriendo hacerlos parecer. El que yo aceptara sus mentiras, a pesar de que fueran vagas, le estaba abriendo la puerta a los pensamientos malignos. Finalmente caí en cuenta de que había vivido en medio de sentimientos sombríos, similares la mayor parte de mi vida. Estaba esperando que algo malo sucediera en lugar de esperar, pues, agresivamente algo bueno mejor. Sentía un temor, una ansiedad inexplicable a mi alrededor. No podía poner mi dedo sobre nada específico, solamente ese sentir de algo maligno o terrible. La Nueva Traducción Viviente dice: para el abatido, cada día acarrea dificultades. Así es como me sentía. Como si algo, posiblemente todo, estuviera mal o a punto de ir mal. Como afirmé previamente, caí en cuenta de que la mayor parte de mi vida había sido miserable a causa de pensamientos malignos y presentimientos de ansiedad. A medida que yo continuaba meditando en los pensamientos malignos, Dios irrumpió y me dio una revelación clara. Yo me sentía miserable porque mis pensamientos eran miserables. Mis pensamientos estaban, envenenando mi perspectiva. Mis pensamientos me estaban robando la capacidad de disfrutar la vida. Debería haber estado diciendo: gracias Dios por este día. Gracias por Dave y gracias por mis hijos, por mis amigas, por todas tus bendiciones. Pero en lugar de ser positiva, me encontraba a mí misma temiendo incluso responder el teléfono cuando sonaba, por miedo a que fueran malas noticias. Todo ese pesimismo que me rodeaba comenzó en mi niñez cuando fui víctima de abuso. Soporté una gran cantidad de miseria y la mayor parte de mi vida fui infeliz y llena de decepciones.
Comencé a vivir con temor vago y miedo por el futuro. No había sido enseñada a dejar ir lo que quedaba atrás. No me podía regocijar de lo que tenía en el presente y las cosas buenas que estaban sucediendo en mi vida. Me enfocaba en el pasado y en lo que pudiera venir. Y lo que pudiera venir solía ser pesimista y caótico, porque eso era lo que estaba esperando. Satanás había construido una fortaleza en mi mente y yo estaba atrapada hasta que aprendiera a destruir esa fortaleza maligna por medio de la aplicación de la palabra de Dios a mi vida y a mis circunstancias. En cierta ocasión tuve una amiga a la que llamaré Marlene. Ella vivía en un estado de caos constante. Un día tenía problemas de salud, al siguiente su hijo había perdido su trabajo y ella lo iba a apoyar a él y a su familia. Tan pronto eso terminaba, otra situación traumática emergía. Marlene era cristiana, pero vivía con temor de malas noticias. Marlene no habría sabido vivir una vida que no estuviera llena de caos. Todas sus conversaciones eran negativas y pesimistas. Incluso su semblante era triste y pesimista. Caí en cuenta de que estaba comenzando a ser como Marlene. Yo me sentía miserable porque le había permitido a Satanás robarme la capacidad de disfrutarme mi vida. Me tomó un rato antes de poder ser positiva, la mayor parte del tiempo, pero poco a poco mi manera de pensar cambió y también mi vida. Ya no vivía con presentimientos malignos, esperando escuchar de un nuevo problema en cualquier momento. Ahora, a propósito, esperaba que sucedieran cosas buenas en mi vida. Ahora me doy cuenta de que puedo escoger mis pensamientos. No tengo que aceptar las mentiras de Satanás. Como todos los demás, también me suceden cosas negativas de vez en vez, pero no me vuelvo negativa a causa de ellas. Permanezco siendo positiva y eso me ayuda a disfrutar de la vida, incluso en medio de las tormentas. ¡Qué precioso, mis amados! Es algo que el Señor ha prometido. Él nos aseguró que tendríamos aflicciones, pero nos dijo que confiáramos. Él ha vencido el mundo. Y por otra parte ha prometido estar con nosotros cada día, todos los días. Pero ¿qué pensamientos son los que están, pues ahora sí que tomando el control de su mente, mi amado, de su corazón? Que el Señor nos ayude. Qué precioso pensamiento. Entonces, esos presentimientos malignos, de repente esa sensación de que algo malo va a pasar, repréndalo, mi amado hermano. ¿Qué caso tiene estar ansiosos cuando Dios tiene el control? Acompáñame en esta hora en una oración corta y digámosle al Señor: querido Señor Jesús, a lo largo de muchos días de mi vida me han sido robados el gozo y el contentamiento a causa de los pensamientos malignos. Cuando esos sentimientos vengan a mi vida, por favor, recuérdame que tú estás en control. Ayúdame a descansar en ti y a regocijarme en tu poder en mi vida. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué precioso, mis amados. Me encanta cómo la palabra nos lleva, cómo la palabra nos habla, cómo la palabra alimenta y fortalece. Gracias a Dios. Bienvenidos ahora, mis amados. Vamos a pasar al capítulo que nos corresponde en este día. A los que sea la primera vez, aquellos que es primera vez que por aquí me están acompañando, les bendigo. Mi nombre es Ed Yoa y pues estamos ahorita en un buen tiempo, lo hemos llamado. Es un espacio de lectura y de reflexión bíblicos que lo tomamos como un tiempo devocional, un tiempo dedicado para conocer qué nos dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra?
que el Señor habla en nuestras vidas. El día de hoy vamos a mirar el capítulo 25 del libro de Mateo. Nos invita a hacer unas observaciones, unas preguntas de reflexión antes de iniciar este capítulo. Aquí el comentario. Mire, número 1. ¿Cuál fue el error de las vírgenes que no pudieron entrar a la boda? Número 2. En los versículos 24 al 25, ¿de qué acusa implícitamente el que tenía un solo talento al hombre que se fue de viaje? Número 3. ¿Cuándo sucederá lo que se conoce como el juicio de las naciones? Reflexione, mi amado hermano, en que en los versículos del 1 al 13 Jesús narra una parábola sobre la importancia de estar atentos, velando y esperando el regreso de nuestro Señor. En los versículos del 14 al 30 nos da una parábola sobre lo que debemos estar haciendo mientras esperamos. La pregunta es, ¿estoy siendo prudente y velando? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios ha puesto en mis manos? Después de estas preguntas, mi amado, vamos a pasar a lo que viene siendo el capítulo 25 en esta hora. Así es que sin más, mis amados, capítulo 25 de Mateo. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su señor, le dijo: «Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí.
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Siempre es impresionante las enseñanzas de Jesús, mis amados, cuando podemos mirarlas. El poder ver, el poder pues apreciar, disfrutar, para mí siempre es de mucha bendición, mis amados. Y me encanta cómo nos ubica la palabra. Cómo realmente a cada uno de nosotros o nos motiva, ¿verdad? Ya sea a que vayamos por el buen camino o nos confronta. Eso es lo que tiene la palabra, me encanta. Miren, vámonos al comentario de este capítulo 25. De estos 46 versículos que contiene el capítulo, podemos ahondar un poco más en lo siguiente. Número 1, versículo 1. Jesús narró las parábolas siguientes para calificar aún más lo que significa estar listo para su regreso y cómo vivir hasta que Él venga. En la historia de las 10 vírgenes que se narra en este capítulo 25 de Mateo, en los versículos del 1 al 13, se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. La parábola de los talentos del 14 al 30 nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. Y la enseñanza de las ovejas y cabritos del versículo 31 al 46 enfatiza la importancia de servir a los que están en necesidad. Ninguna parábola por sí misma describe completamente cómo debemos prepararnos, pero cada una de ellas pinta una parte del cuadro. Por eso le digo, mi amado hermano, me encanta cómo la palabra nos lleva de una manera u otra, cada uno de nosotros. Yo no sé en su vida cómo se encuentre el día de hoy. Si usted es una persona que ya le ha entregado su vida a Cristo, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno que ha tomado esa decisión. Si no la ha tomado, yo le invito a que considere dónde quiere pasar su eternidad. Y sepa que Jesucristo ha hecho una obra maravillosa para poder
darnos o hacernos partícipes de esta vida eterna para con Él. Pero, mis amados, aquí nos invita a que si usted ya tomó la decisión, existe, claro que sí, un desarrollo de nuestra vida espiritual donde cada uno de nosotros somos responsables. Mire, mi papá es pastor, pero no por el hecho de que mi papá sea pastor significa que yo ya tengo el cielo ganado. O no por el hecho de que mi papá sea pastor significa que yo no necesito buscar de Dios. Yo no necesito arrepentirme también de mis pecados. O yo no necesite, mis amados, el buscar, el prepararme, el ir a la palabra, el a estar en la oración, el compartir. Y esa es la importancia de estas parábolas, al menos la primera que se nos habla, ¿verdad? Mire, vamos a andar en ella. Número 1. Esta parábola tiene que ver con un matrimonio. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias, y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos de matrimonio. En el día de las bodas, el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia. Luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba toda una semana. Estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y aguardaban participar en el banquete de bodas. Pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite. Mientras iban a buscar aceite, se les hizo tarde y no pudieron participar en las fiestas. Cuando Jesús vuelva, mis amados, a llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos. La preparación espiritual no puede compararse ni prestarse, no puede comprarse ni prestarse a último minuto. Nuestra relación con Dios debe ser propia. Así es que, mi amado hermano, consideremos, por favor, este espacio que llevamos a cabo día con día de El Buen Tiempo. Es pensado justo para esto, mi amado, para ayudar, beneficiar su relación personal con Dios. Pero ojalá y usted sea de los que yo sé que aquí hay puros de esos, ¿verdad? Está atento a lo que se está hablando, mi amado, y sobre todo está obedeciendo lo que está aprendiendo, ¿verdad? Porque qué malo sería tenerlo. A todos yo creo que nos ha pasado de estas ocasiones que uno tiene el teléfono y en ocasiones hay algo, ¿verdad? Hay un podcast o una película, una entrevista o lo que sea, simplemente que uno lo tiene por tenerlo, pero en ocasiones nuestra mente está en otra parte, ¿verdad? O lo tenemos de fondo y no le ponemos o le prestamos atención a lo que se dice, mi amado. Ojalá y estos tiempos y sus tiempos con Dios, mis amados, su relación propia, como lo tiene que ser, vaya en aumento cada día. No la descuide, mi amado hermano. No vaya a ser que el Señor venga y le pase como a estas vírgenes insensatas que a la hora de la hora querían, ¿verdad?, ya buscar del aceite y querían prepararse y querían hacer cuando ya era tarde, mis amados. Versículo 15. El amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo con sus capacidades. Vamos pasando a la otra parábola. Mire, nadie recibió ni más ni menos dinero del que podía usar. En caso de que no cumpliera con la tarea asignada por su amo, no pondría excusas diciendo que estuvo abrumado. El fracaso solo podría atribuirse a flojera u odio al amo. El dinero, como se emplea aquí, representa cualquier clase de recurso que Dios nos confía. Mire, a todos nosotros, sin excepción alguna, Dios nos da tiempo, nos da capacidades, nos da dones, a otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades. ¿Y sabe qué? Dios espera que los usemos con sabiduría hasta que regrese. Así es que usted y yo, mi amado, tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Así es que, amado, ¿qué está haciendo con sus talentos? ¿Qué está haciendo con su tiempo? ¿Qué está haciendo con lo que el Señor ha confiado a su vida? Versículo 21. Jesús volverá. Sabemos que es así. La pregunta es
¿Significa esto que debemos abandonar nuestras ocupaciones a fin de servir a Dios? No. Que Jesús vuelve quiere decir que debemos usar con diligencia nuestro tiempo, talentos y pertenencias a fin de servir a Dios en todo lo que hagamos. Para algunas personas significa cambiar de profesión. Para la mayoría de nosotros significa cumplir con nuestro trabajo cotidiano como una expresión de nuestro amor a Dios. Qué precioso esto, mis amados, y es una invitación a que, mire, no importa lo que esté haciendo, claro, siempre y cuando no corrompa la misma palabra de Dios. Recuerden que hay mandamientos. El día de ayer y de hoy nos hemos dado a la tarea de hacer por ahí un trabajo que se nos pide en una materia de ética cristiana. Y justo esta tarea tiene que ver con los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos que el Señor dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, que hoy en día siguen, mis amados, vigentes, es simplemente la base para pues tener una vida más plena, mis amados. No son limitaciones, sino más bien son, yo lo veo como protecciones, ¿verdad? Una guía para poder conducirnos de una mejor manera. Y a lo que voy es que partiendo de esto, mis amados, cualquier cosa que hagamos para Dios, el oficio que sea, el talento que sea, si lo hace para Dios, créame que lo que dice aquí no es cuánto tiene o cuánto hace, sino cómo lo hace para el Señor y si lo está haciendo, ¿verdad? Así es que, mi amado hermano, aquí no hay, ojalá, no hay excusas. Dedíquele al Señor lo que tiene que dedicarle. Si Él ha puesto en usted algo o algún talento, hágalo para el Señor. Lo que dice que es una realidad. Hay gente que el Señor nos ha llamado y que hemos cambiado radicalmente lo que hacíamos antes para enfocarnos en algo en su obra más específico. Pero hay personas que pues a lo mejor no tienen ese llamado, pero pues tienen un empleo, podemos decirlo normal, ¿verdad? Un oficio normal. Glorifique a Dios en ella, mi amado hermano. Sea el mejor en lo que esté haciendo. Aun si fuere barriendo, ¿verdad?, las calles, sea el mejor. Si es alguien que se dedica al comercio, sea honesto, sea justo en sus tratos. Busque honrar a Dios. Para cada profesión pudiéramos decir tantas cosas, mis amados, en cuanto a hacer lo mejor que podemos o podamos para el Señor. Versículos 24 al 30. Este hombre pensaba solo en sí mismo. Quería evitar riesgos para protegerse de su difícil amo. Pero este lo castigó por su egocentrismo. No debemos buscar excusas para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Si Dios no es nuestro amo, pues debemos estar dispuestos a obedecerle. Aquí más bien no es un no. Si Dios es nuestro amo, debemos estar dispuestos a obedecerle. Nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestro dinero no nos pertenecen de veras, ya que somos mayordomos, no propietarios. Y la prueba está en que, mi amado hermano, ¿qué trajo este mundo cuando nació? Nada. ¿Y qué se va a llevar de este mundo cuando se vaya? Nada. Entonces no somos propietarios realmente de nada. Somos mayordomos. Cuando descuidamos, cuando despilfarramos o cuando nos aprovechamos de lo que hemos recibido, nos convertimos en rebeldes, mis amados, y los rebeldes, ¿sabe qué? Merecen castigo. Y Dios es un Dios justo. Así como ama, también corrige. Que el Señor nos ayude. Versículos 29 y 30. Esta parábola describe las consecuencias de dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo. El obrero con diligencia se prepara para la venida del Señor, invirtiendo su tiempo y sus talentos para servir a Dios, y será recompensado. Por otra parte está el obrero que no pone el corazón en el trabajo, en las cosas del reino, y este va a ser castigado.
porque Dios premia la fidelidad. Los que no tienen fruto para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato que los que son fieles. Mi amado hermano, tal vez este mundo es injusto en muchas cosas. Este mundo sí no da muchas veces lo que se merece a quien se lo merece. Por ser un mundo caído, hay tantas situaciones bien complejas. Pero cuando se trata de Dios, mi amado hermano, a Él no le podemos engañar. Él sabe cuando hacemos las cosas de corazón. Y también sabe cuando no está nuestro corazón en las cosas que hacemos. Así es que en su tiempo, en su momento, Él premiará esta fidelidad que usted llega a tener para con el Señor. Pero por otra parte, no espere recibir algo, mi amado hermano, si usted no es fiel y no obedece. Versículo 31 al 46. Dios separa a los seguidores fieles de los que son falsos y los incrédulos. La mejor evidencia, mis amados, de que somos creyentes es la forma en la que actuamos. Tratar a todas las personas que encontremos como si fueran Jesús no es muy fácil. Lo que hacemos por otros demuestra lo que pensamos de lo que Jesús señaló que deberíamos hacer. En cuanto a dar de comer al hambriento, albergar al desamparado, visitar a los enfermos. ¿Hay alguna diferencia entre sus acciones y las de los falsos y los incrédulos? Ojalá y sí, mis amados, que hay una total diferencia, porque si no hay diferencia significa que estamos donde mismo, mis amados. Versículo 32, Jesús comparó a las ovejas y los cabritos con los creyentes y los que no lo son. Las ovejas y los cabritos pastan juntos con frecuencia, pero los separan cuando llega la hora de trasquilar a las ovejas. Ezequiel 34 del 17 al 24 también se refiere a la separación de ovejas y cabritos este versículo. Así es que, mi amado hermano, no sea un cabrito en el reino de Dios, ¿verdad? Una chiva brincolina que anda por ahí dando topes donde sea, ¿verdad? Comiéndose todo lo que encuentra. Mi amado, mejor seamos ovejas obedientes. Versículos 34 al 40. Esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riqueza, habilidad ni inteligencia. Ok, entonces no tenemos excusa para desentendernos de los que tienen grandes necesidades. No podemos delegar esta responsabilidad a la iglesia ni al gobierno. Jesús demanda nuestra participación personal en atender las necesidades de los demás. Entonces, mis amados, esto sí es un mandato que el Señor lo está diciendo aquí. También en Isaías 58:7 lo menciona. Así es que el poder ayudar a otros, mis amados, no está a discusión, ¿verdad? Claro, usted pídale al Señor también que le dé sabiduría y por otra parte discernimiento, ¿verdad? Porque en este asunto de ayudar, pues ahora sí que se tiene que hacer como dice el dicho popular, ¿verdad? Ayudar bien sin mirar a quién. Hay gente que ya se acostumbró, ¿verdad? A una vida de recibir siempre ayuda y que sí le mete flojera y que sí son abusones algunos y sí son, pues híjole, les hace falta el Señor, ¿verdad? Pero por otra parte, mis amados, también hay gente que verdaderamente tiene necesidad, que verdaderamente sus situaciones no ha sido por, digámoslo, flojera o porque hayan querido, sino porque realmente tal vez la condición, las situaciones los han conducido a momentos en la vida en los cuales pues necesitan esa ayuda. Así es que sea sensible, mi amado, a la voz del Espíritu Santo y recuerden hacerlo.
hacerlo para el Señor. Versículo 40. Mucho se ha discutido en relación a la expresión mis hermanos. Algunos han dicho que se refiere a los judíos. Otros dicen que se refiere a todos los cristianos. Los restantes manifiestan que se alude a los que sufren en cualquier lugar. Dicho debate tiene una semejanza con la pregunta que un abogado formuló a Jesús: ¿quién es mi prójimo? En Lucas 10:29. Lo más sobresaliente en esta parábola no es el quién, sino el qué. El acto de servicio cuando nos necesitan. La enseñanza de esta parábola es que deberíamos amar a todas las personas y servir cuando podamos. Ese tipo de amor glorifica a Dios porque refleja nuestro amor por Él. Qué precioso es esto, mis amados. Versículo 46. El castigo eterno tiene lugar en el infierno. Lugar donde todos los que no quieren arrepentirse, ¿verdad?, recibirán su merecido después de la muerte. En la Biblia, 3 palabras han sido traducidas como infierno. Número 1, la palabra Seol, que en el Antiguo Testamento quiere decir tumba, donde se depositan los cadáveres. También en Job 24:19 se menciona Seol, en Salmos 16:10 y en Isaías 38:10 se menciona Seol. La otra palabra que se ha traducido como infierno es Hades, que es una palabra griega que significa averno o reino de la muerte. Es la palabra con la que se traduce Seol en el Nuevo Testamento. ¿Dónde viene esta palabra? En Mateo 16:18, en Apocalipsis 1:18 y Apocalipsis 20 del 13 al 14. Y Gehenna, que significa Valle de Himón o lugar cerca de Jerusalén, lugar en el que se quemaban niños en sacrificio a los dioses paganos. Hay una referencia en 2 de Reyes 23:10 y 2 de Crónicas 28:3. Este es un lugar de fuego eterno. No lo dice Mateo 5:22, 10:28, 9:43 y Lucas 12:5, Santiago 3:6 y Apocalipsis 19:20. Preparado este lugar para el diablo, sus ángeles y todos los que no creen en Dios. Apocalipsis 25 del 40, 25:46 y 20 del 9 al 10. Es el estado final y eterno de los malos, mis amados, después de la resurrección y el juicio final. O sea que nadie está todavía en ese lugar, mis amados. Esto va a ser hasta ese juicio final. Cuando Jesús advierta acerca de la incredulidad, procura salvarnos de un castigo agonizante. Así es que, mi amado, no es intención amenazar a nadie, ni asustar a nadie, pero esto es una realidad. Hay una condenación eterna. O hay ahora sí que un cielo, ¿verdad? Tal cual. Eterno. ¿Qué decide? ¿Qué quiere? Así es que considere, mi amado hermano, la palabra está allí para nosotros, ¿verdad? De manera, espero que clara, ojalá que sí pueda verlo de esa manera, ¿no? A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Estamos a punto de pasar a la sección de los comentarios, a las personas de TikTok. Por allí estaba mirando que comentaron algunos en la parte de atrás. Y aquí en la parte en Facebook estoy tratando de cargar también los comentarios. Listo, aquí estamos. Voy a pasar aquí a los comentarios por acá en Facebook. En esta hora, en esta mañana. ¿Cómo está este día, mi amado hermano? ¿Cómo amaneció? El día de hoy fue
fue día de desvelada. Por ahí tenemos una tarea que entregar el día de hoy. Y la verdad, estamos recordando, al menos yo estoy recordando los tiempos de tareas, ¿no? De la universidad, de la ingeniería. Pero es precioso porque ahora mi amado, pues las tareas que se encargan pues son tareas que tienen que ver, ¿no? Con la Biblia, con la palabra. Y mira qué precioso es. Qué precioso se disfruta también, ¿verdad? Y por otra parte, pues estoy estudiando ahora. Estamos estudiando mi esposa y yo juntos. La tengo de compañera de clase y también es una experiencia bien preciosa porque justo lo que estamos aprendiendo, viendo, haciendo, pues lo compartimos, lo comentamos. Y ha sido de mucha bendición, mis amados, pero sí nos tocó desvelada este día. Nos tocó de... Y gracias a Dios por todas las cosas, estamos aquí, mis amados, listos. Quisiera saludar en esta mañana a nuestra hermana Araceli. Pone buenos días, bendiciones para todos mis amados hermanos. Amén, amén, bendiciones a mi hermanita Araceli, Dios me la bendiga. Nuestra hermana Gladys presente, aquí mi esposita, bendiciones mis hermanos, amén, amén, a mi hermanita Gladys. Dice nuestro hermano Raúl, buenos días, Dios los bendiga, amén, mi hermano Raúl, Dios me lo bendiga, espero se encuentre muy bien. Nuestra hermana Raquelito Delgado, Dios les bendiga, mis amados hermanitos. Amén, amén, a mi hermanita Raquelito, Dios me la bendiga, espero se encuentre muy bien también. Nuestra hermanita Berta, buen día, Dios les bendiga, amén, amén, bendiciones para nuestra hermanita Berta. Dice nuestra hermanita Margarita, bendecido día, Dios con todos, amén, amén, bendiciones para nuestra hermanita Margarita. Cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Me da mucho gusto el poder saludarles en esta mañana. Les deseo que tengan un día bendecido, un día productivo, un día en victoria, mis amados. Que podamos estar preparados, como nos lo decía aquí, ¿verdad? Que no vengan pensamientos malignos, como lo vimos de un principio también, ¿verdad? En la mente, el campo de batalla. Mi amado, el Señor nos ha hecho más que vencedores y nos ha dotado de talentos, dones, tiempo, tantas cosas. Usémoslo para su gloria. Le bendigo en el amor del Señor. Primeramente, Dios, mis amados, el día de mañana, si Dios lo permite, por aquí nos vemos, le parece, para continuar con un capítulo más. Por lo pronto este día, mi amado hermano, pues le bendigo en el amor del Señor. Ánimo, excelentes tiempos, excelente día para todos. Bendiciones. Seguimos desafiados en la misión de fructificar. Dios me los bendiga, mis amados.